Vamos a empezar ese tema de debate con la pregunta que siempre invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que aparecen en su pantalla, nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. La pregunta es la siguiente: ¿los acuerdos alcanzados entre Venezuela y Colombia pondrán fin a la crisis fronteriza? La reunión entre el presidente Santos y Nicolás Maduro fue de 5 horas, donde los mandatarios aprobaron, con la ayuda de los presidentes Correa de Ecuador y Vázquez de Uruguay, un acuerdo de coexistencia con 7 puntos, 7 polémicos puntos, para algunos bastante generales, entre los cuales no se establece, al menos de inmediato, abrir la frontera con Colombia, ni tampoco un acuerdo contundente en cuanto al respeto de los derechos humanos. Los presidentes de Colombia y Venezuela se vieron por primera vez cara a cara en Quito, Ecuador, desde que estalló la crisis en la frontera hace 32 días, luego de que el gobierno venezolano declarara el estado de excepción en varios municipios fronterizos y ordenara la expulsión de miles de colombianos del país bolivariano. La reunión, que duró 5 horas con el acompañamiento del mandatario Rafael Correa y Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, se aprobó un acuerdo de coexistencia con 7 puntos, entre los cuales no establece, al menos de inmediato, abrir la frontera con Colombia. 1. El retorno inmediato de los respectivos embajadores. 2. Realizar una investigación de la situación de la frontera. 3. Reunir a los equipos de ministros inmediatamente. 4. La progresiva normalización de la frontera. 5. La coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. 6. Hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad. 7. Continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. Aunque la cumbre no concluyó con la reapertura de la frontera como muchos esperaban, para Maduro este encuentro propicia el inicio para normalizar las relaciones entre países hermanos. Tuviéramos esta extraordinaria oportunidad de, con franqueza, sinceridad, con la verdad de cada quien, echar las bases de un nuevo inicio, pudiéramos decir. Pero temas sensibles como los derechos humanos y la violación al territorio colombiano por parte de elementos militares venezolanos no fueron incluidos dentro de la resolución. Santos se dirigió a los colombianos con un discurso bajo de tono en comparación a sus palabras emitidas semanas atrás, cuando rechazó con firmeza el maltrato a los connacionales en la frontera. Santos solo se comprometió a investigar lo que sucedió. Si quería cerrar la frontera, si quería deportar a los colombianos que no tuvieran sus papeles en regla, está en todo su derecho. Lo único que le pedíamos era que respetaran los derechos de estos colombianos, el debido proceso. En el acuerdo divulgado también se reconoció la coexistencia de modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Esto a pesar de las diferencias de concepto expresadas por Santos días atrás, cuando criticó la revolución bolivariana. La revolución bolivariana se está autodestruyendo, se está destruyendo a sí misma. Mientras se leía la declaración conjunta en Quito, en simultáneo, el alcalde de Cúcuta, ciudad fronteriza al nororiente de Colombia, Don Amaris Ramírez, denunciaba que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron a territorio colombiano. A pesar de estas situaciones, los acuerdos quedaron sellados con esta fotografía. Entramos a debatir ese tema polémico, espinoso tema el día de hoy. Saludo de Bogotá a Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático. También desde la capital colombiana está con nosotros Carlos Holmes Trujillo, ex embajador de Colombia ante la OEA y ex alto comisionado para la paz. Y desde el Centro Internacional de Noticias, junto a mí está Hernán Penagos, representante a la Cámara por el partido de la U, copresidente de la Comisión de Paz. Un gusto tenerlos, señores. Bienvenidos. Santos salió de Bogotá diciendo que iba a Quito con pocas expectativas. Señor Penagos, empiezo con usted. ¿Tenía razón? Pues lo que yo creo es que lo que ocurrió en esa reunión fue un avance muy importante. Seguramente no lo que espera uno de cara a lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, en las últimas semanas, pero sin lugar a dudas, lograr ir resolviendo por las vías diplomáticas la situación que hoy se vive en la frontera, con un presidente que es intransigente, con un presidente que ha demostrado que pocas bolas le para a los temas diplomáticos, creo yo que sin lugar a dudas es un avance. Permitir, por ejemplo, que los equipos de ministros se sienten, que vayan buscándose la normalización progresiva
en la frontera no deja de ser un avance importante, pero también hay que hacer claridad que el presidente fue preciso en señalar que si bien aquí se están buscando resolver las situaciones ocurridas, eso no quiere decir que no se hayan violado los derechos humanos y seguramente que no haya que acudir a los canales internacionales. Señor Holmes, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Usted cree que sí tenía razón el presidente al decir que tenía pocas expectativas, quizás para un sector de los colombianos, también de una oposición que ustedes también encabezan y que ha sido muy cuestionadores, el querer pensar que ayer se podría decir, bueno, se abre la frontera y vamos a investigar y vamos a proclamar qué ha pasado con los derechos humanos de los colombianos, ¿era demasiado pedir? Buenas noches, Andrea. Yo creo que el resultado es malo para Colombia. En primer lugar, el presidente Santos no debió haber asistido a una reunión en la cual ni siquiera había agenda definida. Normalmente las reuniones entre los presidentes se hacen para protocolizar acuerdos que ya han sido trabajados y para presentárselos a la opinión. En segundo lugar, no hay ningún compromiso concreto de parte de Venezuela. Y en tercer lugar, es absolutamente absurdo, desde mi punto de vista, que el agredido, que es Colombia, tenga que aceptar una diplomacia progresiva planteada por el agresor. Señora Valencia, su opinión. No, yo veo que Colombia, después de haber tenido una diplomacia muy fingida, una diplomacia donde se pretendía ser líder regional, ser mejor amigo de Venezuela, logró poner al continente, con la ayuda de Colombia, en una tónica donde todo el mundo pasa los exabruptos del dictador de Venezuela. Entonces, lo grave de esto es que no tenemos más caminos, porque ya la OEA, pues perdimos la votación, no nos da ni para llamar a una reunión de cancilleres. Entonces, dependemos de la buena voluntad del dictador, que por supuesto no es ninguna. La frontera sigue cerrada, de hecho, Maduro hace pocas horas dictaminó que se prolongan los cierres. Los ciudadanos colombianos que fueron violentados físicamente, que les robaron sus pertenencias, que incluso les quemaron sus cédulas venezolanas, siguen en la misma situación. Los dos pueblos, el venezolano y el colombiano, acostumbrados a vivir en una hermandad, hoy encuentran que pues encuentra todo exactamente igual. Entonces estamos digamos, yo diría, este es el siglo de la crisis de los estamentos internacionales, porque uno ve cómo la ONU no pudo resolver el tema de Siria y cómo la OEA no ha podido ni con el tema de Colombia ni con el tema de Leopoldo López. Señor Penagos, entremos a las declaratorias, porque usted ha dicho que la diplomacia ha triunfado, que es decir, esos niveles, esos canales son los que se necesitan. Vamos a los puntos de las declaraciones. ¿Qué destaca? ¿A qué realmente se llegan esas declaraciones, en esos 7 puntos? Bueno, varias cosas. La primera, que a partir del día miércoles se reúnan los ministros para ir resolviendo los asuntos sectoriales. El de Hacienda, el ministro de Minas, el director de la DIAN, el de Defensa y la canciller, pues sin lugar a dudas presume que se van a tocar los temas puntuales que hoy de alguna manera han generado conflicto con el hermano país de Venezuela, o más bien que con el presidente Maduro. En segundo lugar, hay que destacar que también se aceptó la progresividad en la apertura de la frontera. Pues es que en este momento la frontera está cerrada y podría quedarse cerrada de manera indefinida, pues poder por lo menos sentarse a decir que hay posibilidades de lograr progresivamente abrir la frontera, creo que es un avance. El respeto por los modelos económico, social, político, por la estructura del Estado de cada una de las naciones, también no deja de ser un tema relevante a mi modo de ver. En general, yo sí creo que aquí, por lo menos con esta reunión, pues obviamente se dan unos argumentos para que se vuelva para que se resuelva la situación que viene sucediéndose con Venezuela en la frontera, pero también se da una posibilidad para que en el evento de que estos puntos no se cumplan, de que no se logre avanzar en el acuerdo suscrito, pues se pueda acudir a los organismos internacionales. No quiere decir que no se pueda hacer ahora, pero por lo menos se agota, si me permite la palabra, una especie de requisito de procedibilidad que va a ser muy útil el día de mañana cuando, ojalá no ocurra, no se cumpla ninguno de esos propósitos y pueda el gobierno acudir a esos organismos. Me quiero centrar en el punto 2, señor Holmes, que el señor Penagos ha hecho énfasis en él. Impulso progresivo de la normalización de la frontera. La frontera tiene cerrada 33 días. Poco a poco el presidente ha decretado los estados de excepción en las partes de la frontera y ha cerrado de a poco esa frontera. Cuando pedía hablar, cerraba la frontera. Pedía un cara a cara con Santos y cerraba otra parte de la frontera. Sin embargo, ese punto 2
no dice una fecha, no dice cuál es el progresivo impulso de esa normalización de la frontera. Ayer el presidente Toledo, el presidente de Perú, Toledo, que lo entrevistábamos, decía que tal vez el presidente Maduro está ganando tiempo. ¿Cuándo debería abrirse esa frontera? Si se tuvo ya esta reunión y se llegan a estos acuerdos, ¿se esperaba que por lo menos existiera una fecha de apertura de frontera? Andrea, eso es un punto apenas declarativo que no le favorece sino al presidente Maduro y a su propósito de incidir en el resultado de las elecciones parlamentarias de diciembre en ese país. Esos puntos declarativos que hacen parte del documento que dieron a conocer ayer tendrían algún sentido en la medida en que se hubiera tomado la decisión inmediata de reabrir la frontera y de permitir la reunificación de las familias que hoy están divididas por esa acción arbitraria tomada por la dictadura de Maduro. Así que, repito, Andrea, lo que pasó es malo para Colombia, es declarativo y todo lo que anuncia habría podido hacerse sin necesidad de un encuentro entre presidentes sin agenda, a cuya asistencia cometió un error el presidente Santos precisamente por la falta de previsión del encuentro. Pero ahí tengo una pregunta de nuevo para usted, señor Holmes. 2 veces se reunieron las cancilleres de Venezuela y Colombia y no llegaron a esto tampoco. Sí, se reunieron, lo que pasa es que esas reuniones fueron absolutamente fallidas. Eso lo que demostraba era que una reunión de presidentes sin agenda iba a producir exactamente el mismo resultado. Y permítame reiterarle, es incomprensible desde el punto de vista de los intereses nacionales que el agredido Colombia tenga que aceptar las promesas de restablecimiento progresivo de las relaciones por parte del agresor. Hay una cuestión que no podemos cerrar los ojos el día de hoy, se los digo a todos, es una decepción quizás entre los colombianos en la frontera, que esperaban anuncios concretos sobre la restitución de sus derechos vulnerados, de la repatriación de las familias, de poder ir y recoger sus pertenencias, cuando hace 8 días atrás el presidente Santos dijo que no se iba a reunir solo para una foto. Esto fue lo que dijo. Exacto. Yo lo he dicho, yo no quiero reunirme por la foto, yo quiero reunirme para encontrar soluciones. Podríamos quizás decir, señora Valencia, señor Penagos, señor Holmes, que finalmente el encuentro entre el presidente Santos y Nicolás Maduro en Quito termina con esta foto. Bueno, muchas gracias a los presidentes. Extraño de esta foto es que además, antes de viajar a Quito, el presidente Santos rechazó con firmeza el maltrato a los colombianos en la frontera. Este trato indignante y humillante al que sometieron a los colombianos. Señora Valencia. Esta reunión no terminó sino en una foto donde salen todos cogidos de las manos y muertos de la risa. Le recuerda a uno la primera reunión que tuvo la canciller Holguín con la canciller venezolana, donde salieron también sonriendo y tomadas de la mano, diciendo que lo que estaba pasando en la frontera con Colombia era una exageración de los medios de comunicación. Que hay unas cosas muy graves pasando, porque es que está de por medio la muerte de un indígena guayú a manos de la Guardia Venezolana en la Guajira colombiana. Está la penetración de la Guardia Nacional Venezolana en el departamento de Norte de Santander para provocar incendios forestales gigantescos. Están los sobrevuelos aéreos con aviones propiamente no amistosos de Venezuela sobre el territorio colombiano. Y está la violación sistemática de los derechos de los colombianos. Ahora sale el presidente a decir que es que Venezuela está en todo su derecho de deportar colombianos. Eso no es cierto, porque es que las deportaciones tienen unos debidos procesos y unas fórmulas, y no se les puede simplemente deportar violando los derechos de los ciudadanos que tenían incluso papeles legales para estar allá. Y hay que decir que no solamente paramos ahí, son las violaciones y los maltratos de muchas mujeres y niñas que fueron expulsadas de Venezuela, fue el robo de las enseres de los colombianos. Entonces aquí estamos hablando de una serie larga
de actuaciones muy complicadas por parte de la Guardia Nacional en contra de los venezolanos y bajo órdenes del tirano de Venezuela. Entonces yo creo que esto no puede quedar simplemente en una foto. Lo grave de la circunstancia colombiana es que como destruyeron la institucionalidad internacional, volviéndola simplemente un saludo a la bandera, cuando guardaron silencio, cuando cogieron a patadas a María Corina Machado allá en Venezuela, cuando pusieron preso a Leopoldo López, al alcalde Ledesma y a tantos ciudadanos venezolanos que les vulneraron sus derechos, Colombia guardó silencio y fue haciéndose cómplice de los abusos del dictador. Entonces hoy, digamos, los colombianos de la frontera sufren las consecuencias de las malas políticas del gobierno Santos. Señor Penagos, quiero terminar con usted este bloque, usted puede responderle a nuestros otros invitados, y lo otro que quería tal vez sumarles, que al final de esa reunión, de todas maneras, continúa la crisis humanitaria que afecta a casi 17.000 personas que han llegado a Venezuela en los albergues. ¿No era prioritario hablar de esas personas en esta reunión? Pues sin duda que era prioritario hablar de ellas, pero hay que ser claros y no podemos, digamos, ocultar la realidad. Hoy se habla de que el presidente Maduro tiene una agenda diferente, que el presidente Maduro lo que busca es, de alguna manera, generar un clima de cara a las elecciones que se vienen a final de año. Pues bien, si la agenda es diferente, tanto la de un mandatario como la del otro, pues el presidente Santos no puede caer en ese juego y tiene que acudir a los canales diplomáticos para resolver estos asuntos. De lo contrario, pues es sencillamente seguirle el juego al presidente Maduro y generar un estado de cosas muy complejo. Hoy hay 9 o 10.000 personas que fueron desplazadas y deportadas, pero el día de mañana pueden ser 100.000 o 200.000. Y yo sí creo que una cosa es la actitud de un jefe de Estado que tiene que siempre ceñirse a los canales diplomáticos, y otra, la actitud que puede asumir uno como opinador o como congresista de la República. A mi modo de ver, esa reunión fue una reunión provechosa. No lo que todos esperábamos, pero que es una reunión provechosa, que tiene que dar unos resultados, claro que los va a dar. Ahora bien, eso no quiere decir negar la violación de los derechos humanos por parte de Maduro. Claro que violó los derechos humanos, claro que cometió delitos internacionales, claro que debe responderle ante las Cortes Internacionales. Eso no quiere decir que se acepte las actuaciones del presidente Maduro. Lo que ocurre es que, por un lado, hay que resolver la situación de la frontera y de los connacionales, y por otro lado, acudir, como debe ser apenas natural, como lo dijo, por ejemplo, el presidente Gaviria, a organismos internacionales, presentar las demandas del caso y esperar, como es natural en una democracia, que esas instancias internacionales resuelvan.